Querido Padre, gracias por esta tarde, gracias por darnos una vez más la oportunidad de poder estar juntos como hermanos, como siervos, juntos en este lugar para seguir creciendo en el conocimiento de ti, de estas enseñanzas que también hace varias semanas que venimos creciendo, siendo desafiados por ti para seguir aprendiendo. Y Señor, te pido que en esta clase tú nos ayudes también a entender más precisamente, Señor, lo que son tus propósitos y, Señor, la salvación tan grande que tú has comprado para nosotros. Te pido, Señor, que nos guíes, nos des claridad, que ilumines nuestra mente para entender tus verdades, y te dejamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que todo lo que digamos pueda ser probado por ti. Líbranos, Señor, del error o de, Señor, las maquinaciones del diablo, que es el padre de mentira. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos firmes, fijos en tu verdad. Te pedimos que puedas tomar el control de este tiempo. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo, bueno, con la cortita un poquito que se escucha mucho el ruido afuera. Bueno, vamos a arrancar con un repasito. Ya que venimos hoy a terminar esta sección, vamos a recordar dónde estamos parados. Hoy vamos a terminar de estudiar el punto de la elección incondicional. Arrancamos en la primera sección leyendo algunas de las frases y arrancamos estudiando de lo más general a lo más específico. Empezamos hablando del tema de los decretos, o el decreto de Dios. Empezamos hablando de cómo la doctrina de la elección está apoyada en un énfasis grande que el calvinismo pone en aquello que sucedió antes de la creación, en la mente de Dios y en el propósito de Dios. Decíamos que para el calvinismo el decreto eterno es un plan detallado que Dios planeó, que Dios diseñó cada aspecto de este plan y que ejecuta todo lo que sucede en el mundo en base a este plan. Que nada en este mundo pasa por casualidad, nada pasa fuera de los límites de la voluntad de Dios, y que entonces todo lo que sucede refleja exactamente lo que Dios quiso que suceda. Nada que sucede contra la voluntad de Dios. Todo refleja exactamente lo que Dios quiso que suceda. Porque Dios lo planeó, Dios lo diseñó y Dios lo ejecuta. Dios es, digamos, la causa primaria de todo lo que sucede. ¿Se acuerdan que usábamos esa palabra? La causa primaria. Entonces, la primera semana estudiamos el tema de los decretos, la segunda semana nos metimos en el tema de la predestinación y decíamos, bueno, si Dios entonces ordenó todo lo que sucede, no es difícil, si yo entiendo esto, aceptar que Dios ordenó también el destino eterno de cada persona. Que cada persona, no solamente la salvación, todo lo que vive la persona fue diseñado por Dios y fue causado por Dios en un sentido. Entonces, es lógico aceptar de que las decisiones que van a llevar a la salvación no surgen de la persona, surgen de Dios y surgen de lo que Dios causa en la persona para que sea salva. Entonces, predestinación significaría que antes de que exista nada, Dios ya fijó toda la vida, toda la existencia de cada persona. Cuando nace la persona, no nace solamente para desarrollar su futuro. Nace solamente como un punto dentro de una historia que ya está escrita. Cada persona cuando nace ya está escrita toda su historia. Y está escrita porque Dios la decidió. Y está escrita no solamente la historia de su vida, sino la historia de su destino eterno. Los millones y millones de años que esta persona va a pasar sufriendo en el infierno,
o disfrutando del cielo ya están escritos. Cada cosa que sucede en el tiempo y el espacio están escritos. Entonces, predestinación es una forma más de aceptar el decreto eterno de Dios en todas las cosas, incluyendo la salvación de las personas. De ahí surgió, ¿no es cierto?, la semana pasada, que hablábamos de que las enseñanzas del sucesor de Calvino, que eran tan rígidas en este tema de la predestinación, que hicieron que el calvinismo se divida en 3 grupos. ¿Se acuerdan? El primer grupo se llamaba el supralapsarianismo. Son palabras complicadas, no se las tienen que acordar, pero sí se tienen que acordar del concepto. Supralapsario, ¿les tomo examen? Supra significa antes, lapsus, caída. Antes de la caída, Dios eligió a quién amar y a quién aborrecer. Antes de decidir Dios crear el mundo, Dios lo primero que decidió fue el destino eterno. Fue a quiénes dar su amor y a quiénes no. Entonces, para el supralapsario, lo primero que Dios hizo fue decidir condenar y salvar. Después, para poder condenar y para poder salvar, Dios hace la historia humana, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Dios crea, no puede salvar a alguien que no existe, entonces Dios lo crea, no puede condenar a alguien que no existe, entonces Dios lo crea también. Dios crea al que quiere salvar y crea al que quiere condenar. No puede condenar si no hay una caída. Entonces Dios permite la caída o decreta la caída, diría el calvinista, para cumplir su propósito de salvación. Dios decreta la salvación, el medio para la salvación, y Dios decreta aplicar la salvación a estas personas. Entonces estas personas terminan en el cielo y estas en el infierno. Pero ¿por qué? ¿Por qué ellos van al infierno y por qué ellos van al cielo? Al fin de la historia, ellos no van al infierno porque son pecadores. Son pecadores porque Dios decidió que vayan al infierno. O sea, que sean pecadores es solamente la forma en que Dios eligió para destruir a estas personas que odió desde toda la eternidad. Entonces, van al infierno no porque pecan, sino porque Dios decretó que pecasen, y Dios decretó que pecasen porque Dios les aborreció de toda la eternidad. Lo primero que sucedió. Estas personas van al cielo porque Dios decidió amarlos. No porque hayan hecho nada, obviamente, no porque hayan recibido el Evangelio, no porque hayan tenido fe, porque todo eso es solamente la mecánica de cómo, pero no es la razón, no es la razón por la que están en el cielo. Ellos están en el cielo porque Dios los amó de toda la eternidad. A ellos no, a ellos sí. Entonces, hay un grupo de calvinistas grande que está en esta categoría. La segunda categoría que vimos la semana pasada, el infralapsarianismo. Infra significa después, lapsus caída, después de la caída. Significa que para estos calvinistas, que se los conoce como los calvinistas moderados, ellos dicen, no. Dios, lo primero que pensó, Dios dijo, yo voy a crear seres, yo voy a permitir la caída de estos seres, yo voy a ofrecer la salvación, o voy a comprar la salvación para estos seres, y voy a elegir a quién salvar y a quién no salvar de este grupo. Entonces, fíjense, la diferencia es que los infralapsarios creen que los que van al infierno por su pecado, ¿sí? Van al infierno no porque Dios los odió de toda la eternidad, sino que van al infierno por consecuencia de su pecado. Ahora, es verdad que Dios quiso crear un mundo donde puede existir el pecado, entonces Dios es responsable de haber creado ese mundo, pero ellos van al infierno no porque Dios los haya odiado, ¿no es cierto?, desde toda la eternidad y por eso los manda al infierno. No. Ellos van al infierno porque ellos decidieron pecar libremente y por eso son condenados. ¿Y estos por qué van al cielo? Preguntarían los infralapsarios. ¿Por qué van al cielo? Bueno, van al cielo porque de todos los que pecaron, que merecen ir al infierno,
Dios eligió salvar a este grupo. ¿Sí? Ahora vos le preguntás a un infralapsario, ¿por qué Dios eligió a este grupo y no eligió a todos? Y ahí se dividen en dos grupos. Los calvinistas infralapsarios dicen, Dios los eligió porque Él quiso. No hay ninguna razón en nosotros. Nosotros somos igual que ellos, igual que los que van al infierno, no hay ninguna diferencia. No hicimos nada distinto a ellos, pero Dios quiso salvarnos a nosotros y a ellos no. No sabemos por qué. Entonces el calvinista dice, elección incondicional. Dios quiso salvar a ellos sin ninguna condición que haya estado en nosotros. Por el otro lado, vos le preguntás a un arminiano, ¿por qué ellos son salvos y ellos no? El arminiano te diría, bueno, porque Dios, desde toda la eternidad, supo quién iba a ser salvo y los eligió para que sean salvos. ¿Y cómo supo Dios quién iba a ser salvo? Bueno, Dios estableció un medio para ser salvo, que es la fe. Entonces, todos los que crean en el futuro, ellos iban a ser salvos. Dios ya lo sabía. Desde que Dios creó el universo, ya estaba todo escrito. Entonces Dios ya sabía quién iba a responder el Evangelio. Entonces, de todas las personas, Dios elige a estas personas para ser salvas porque estas personas creyeron. Y estas personas no creyeron. Entonces, estos se van al cielo, estos se van al infierno. Y hay un grupo más, que es el sublapsarianismo, que mencionamos la semana pasada, que es el grupo que dice, es verdad que Dios lo primero que quiso hacer fue crear. Después quiso permitir la caída, pero antes de decidir mandar un Salvador, decidió a quién iba a salvar. O sea, que Dios no mandó el Salvador para todo el mundo. Dios mandó el Salvador solamente para los elegidos. Entonces, la elección viene antes de predestinar al Salvador. Primero se predestinó a los elegidos y después se predestinó al Salvador para salvar a los elegidos. Y esto lo vamos a ver la semana que cuando vuelva. Vamos a ver este grupo que enseña que Cristo murió no por todos, que Cristo no vino a buscar a todos, no vino a salvar a todos, vino a salvar solamente al grupo de los elegidos. Y entonces este grupo serían los sublapsarianistas. Entonces, terminamos con esta idea la semana pasada. ¿Qué enseña el calvinismo en cuanto a la elección incondicional? Bueno, primero tenemos que reconocer que el calvinismo enseña que no solamente la elección es decidida por Dios, todo en el universo es decidido por Dios. Es la causa primaria de todas las cosas. Una vez que pusimos esa base, ¿qué enseña el calvinismo en cuanto a la elección incondicional? Bueno, hay diferentes grupos dentro del calvinismo, pero todos están de acuerdo en que, todos los calvinistas, en que de todo el mundo, Dios, sin consultarle a nadie y sin tomar en cuenta nada que haga ninguna persona, Él elige quién va a ser salvo y quién no. Alguno podría decir, es porque Dios amó y Dios aborreció a otro grupo, y otros calvinistas dirían, no sabemos por qué, Dios lo decidió, no nos tiene que decir por qué, pero fue así. De todas las personas que había en el mundo, Él eligió a quién salvar y a quién no. Entonces, elección incondicional, al fin de cuentas, significa lo que Calvino nos decía al principio, que no todos nacen en el mundo como una hoja en blanco esperando a ser escrita, sino que ya nacen desde el vientre de su madre, predestinados por Dios o a vida eterna o a muerte eterna, y no depende de nada de lo que esta persona haga en su vida lo que determine este destino, sino lo que determina este destino es lo que Dios decidió en la eternidad pasada, no lo que la persona hace. Entonces, una persona puede querer rebelarse contra Dios. Si Dios le eligió para ser salvo, esa persona no va a poder resistir la gracia de Dios
que le va a salvar, sí o sí. Por el otro lado, la persona que en apariencia busca a Dios, nada de lo que haga le sirve para acercarse más a Dios de lo que está, depende 100% de que Dios le haya elegido o no. Entonces, la salvación de las personas no está basada en una decisión que tomen, no está basado en nada que la persona haga, no está basado en su deseo de ser salvo o su odio por la salvación. Nada de eso importa para la salvación. Lo único que importa es si fuiste elegido o no. Al fin de la historia, los que fueron elegidos van a ser salvos, los que no fueron elegidos no van a ser salvos. No importa lo que vos hagas, quieras, busques, no busques. Entonces, al fin de la historia, esa sería la imagen que nos termina de pintar el calvinismo. A ver, hasta acá, ¿alguna pregunta o alguna acotación de la posición del calvinismo? Antes de hablar de la evaluación de esta posición. ¿No? ¿Están acá todavía? Ven que si no me hacen preguntas ustedes, le hago preguntas yo. Bueno. Vamos a avanzar. Bueno, ¿qué entendemos nosotros por estas doctrinas de la elección? La elección es una doctrina bíblica, una doctrina que aparece no aislada, sino frecuentemente en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo, claro, pero es un concepto diferente, aunque es la misma palabra, de elección, pero en el Nuevo Testamento es una doctrina que aparece muchas veces y que no la podemos dejar de lado. Es una doctrina que tenemos que buscar la revelación bíblica en cuanto a este tema y buscar tener un punto de referencia para entender estos pasajes. Si nosotros dejamos de lado la doctrina de elección, hay una gran parte del Nuevo Testamento que no la podríamos entender, que no la podríamos explicar, no la podríamos predicar. Entonces es necesario que pensemos en estos conceptos de la elección. No son fáciles de pensar. Fíjense ahí en el apunte cómo arranca esta evaluación. Hay un librito que se llama Escogidos en Cristo, de José María Martínez y Ernesto Trenchard. Yo se lo cito varias veces en este apunte. Y en este libro ellos arrancan el capítulo de la elección con esta frase. Dice así: sobre este gran misterio hablemos con humilde reserva y reverencia. Toda inferencia sobre esta revelación tiene que ser siempre gobernada y modificada por las verdades inalterables. ¿Qué es lo que está diciendo antes de seguir? Dice, hay muchas cosas que no conocemos en cuanto a Dios. A ver, ¿estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos de acuerdo en que hay cosas que no conocemos de Dios? ¿Sí? ¿Son pocas o muchas cosas que no conocemos de Dios? Infinitas. Las que no fueron reveladas. Las que no fueron reveladas. Entonces, muchas veces hay una tentación en la teología que es especular en cuanto a cosas que no conocemos de Dios para explicar las cosas que sí conocemos. Pero la cosa no funciona así, sino que funciona al revés. Nosotros usamos las cosas que sí conocemos para apoyarnos en esas cosas. Las cosas que no conocemos nunca pueden contradecir las cosas que sí conocemos de Dios. Todo sistema teológico se tiene que evaluar a la luz de las cosas que sí Dios nos reveló, cosas que no conocemos. Pero esas cosas que no conocemos no pueden dictarnos lo que creemos en cuanto a Dios, sino las cosas que sí conocemos. Entonces él dice, hay verdades inalterables que son claras en la Biblia, y estas verdades tienen que ser los puntos de referencia. Fíjate, él habla, por ejemplo,
Dice, primero, que las tiernas misericordias del Señor están sobre todas sus criaturas. Hay un salmo que dice justamente eso, que la misericordia de Dios está sobre todas sus obras. Que Él no quiere la muerte del pecador. O sea, si la Biblia da esta afirmación, la da con un sentido real, ¿no es cierto? Dios no quiere la muerte del pecador. Que Dios es amor, que nunca es ni por un solo momento inclemente, despiadado o injusto. Nunca magnifica uno de sus atributos a costa de otro. A veces, a través de la historia cristiana, el tema de la elección se ha tratado como si pudiésemos esquematizarlo en su totalidad. No tanto por la luz de la revelación, como por el auxilio de procesos lógicos. Cuando algunos hombres han seguido este método, bajo el impulso de una fascinación más intelectual que espiritual, se ha colocado la doctrina de la elección en el centro del sistema religioso donde dominan los demás aspectos de la revelación, dando lugar, por no decir otra cosa, a una distorsión que convierte a una verdad en error. Dice, cuando la fascinación intelectual por llegar a conclusiones que no están en la Biblia, me llevan a poner una verdad en el centro de un sistema teológico y a ignorar las otras verdades, llego a hacer de esa verdad una mentira. Una verdad fuera de la proporción con la que Dios dio esa verdad, o en el equilibrio con las demás verdades bíblicas, puede convertirse en un error, en una mentira, y es lo que está diciendo este hombre. Por ejemplo, de la revelación de una selección divina positiva, se ha sacado la deducción de un correspondiente rechazamiento despiadado y terrible. O sea, la Biblia es clara en cuanto a la elección, pero la Biblia siempre habla de la elección para salvación. Siempre habla de la elección como una elección positiva, una elección que muestre el amor de Dios. Nunca la Biblia habla acerca de una elección como la que presenta este sucesor de Calvino, de la doble predestinación, que Dios obra directamente en la salvación y directamente en la condenación de las personas que la aborrecen. La Biblia nunca habla de esto, pero la lógica lleva a exagerar una verdad hasta el punto de llevarla a un error, una mentira. De una cosa podemos estar seguros, que detrás del velo de misterio no se esconde nada que contradiga la verdad suprema y determinante de que Dios es amor. Hay un velo que no podemos pasar. Hay cosas que no podemos entender de Dios. Hay cosas que están más allá de lo que tal vez nunca podamos entender. Spurgeon en un momento dice, no sé si en el cielo vamos a entender dónde se une la soberanía de Dios y la libertad humana. Porque hay cosas de Dios que nunca la vamos a comprender. El día que comprendemos a Dios, somos igual que Dios, o tenemos una mente del mismo tamaño que la de Dios. Entonces nunca vamos a conocer completamente. Pero sí podemos estar seguros de algo, dice este hombre, que nada que no conocemos de Dios contradice a lo que sí conocemos. Dios es uno y Dios se revela tal cual Él es. Y todo lo que Dios nos dice de Él es verdad. Entonces tenemos que afirmarnos en estas verdades, tenemos que creer en cada una de estas cosas que Dios nos dice, aun cuando no entendamos la extensión hasta dónde llega esto. Bueno, con esto en mente, vamos a tratar de investigar un poquito de este tema de la elección. Quiero arrancar leyéndoles una cita de Schaeffer. Y quiero arrancar con Schaeffer porque nos da un sentido de seguridad leer algunos teólogos que los hemos tomado como puntos de referencia para nuestra teología. O sea, no sé si a vos en el instituto quisieron leer Schaeffer alguna vez. En los últimos años de instituto no se hace mucho. Los viejos cuentan que José les hacía leer secciones enteras. Nosotros nos criamos tal vez leyendo más a Riley que a Schaeffer. Pero Schaeffer fue el fundador del seminario de Dallas, que sin duda fue un referente para la teología de palabra de vida. Entonces, ¿qué enseñó Schaeffer
en cuanto al decreto eterno de Dios. Bueno, fíjate la primera cita. Dice, la doctrina del decreto divino es solamente otro medio de asignar a Dios la posición de ser la primera causa de todo lo que existe. Hay un plan comprensivo en que todas las cosas tienen su lugar y del cual proceden. O sea, Schaffer está afirmando lo mismo o un concepto muy parecido al que leímos de Berkhoff, que es que hay un decreto fijado por Dios en el que aparecen todas las cosas de toda la historia humana, todos los detalles. Y que en este decreto la primera causa de todo lo que existe es Dios, dice Schaffer. Fíjate cómo sigue. La noción arminiana de que la voluntad del hombre es soberana en su poder para resistir al Todopoderoso ha de ser rehusada, siendo que donde quiera es refutada en la historia de los tratados de Dios con los hombres. ¿Qué está diciendo ahí? Dice, lo que los arminianos dicen que la voluntad del hombre puede resistir la voluntad de Dios, dice Schaffer, debe ser rechazado. La voluntad del hombre no limita la voluntad de Dios. Al revés, la voluntad de Dios es soberana sobre la voluntad de los hombres. Eso no quiere decir que Dios a veces no permita que los hombres cumplan su voluntad, pero siempre está bajo la voluntad de Dios el permitir que el hombre cumpla su voluntad. Fíjense, Dios puede, por su buena voluntad, por buenas razones, permitir que prevalezca la voluntad del hombre, pero Él no tiene que hacerlo así. Él tiene el poder sobre cada voluntad para hacer que se cumpla su buena voluntad. O sea, Dios tiene las riendas del universo. Dios dirige todo lo que sucede. En algunos casos, dice Schaffer, Dios dirige la voluntad de las personas. Dios hace que la persona quiera ciertas cosas. Y la Biblia es clara en algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de Faraón. Dios dirigió a Faraón en la voluntad de Faraón. Ahora, es verdad que Faraón fue el primero que se endureció, ¿no? Faraón se endureció y después Dios le endureció. Pero vamos a dejar eso de lado. Faraón se endureció, pero ahora Faraón está cada vez más endurecido. ¿Y quién está endureciendo a Faraón? Dios. O sea, Dios es el que dirige la voluntad de Faraón. Y Dios tiene el poder para dirigir voluntades. Y tiene la libertad para hacerlo. Y no es condenado por hacerlo. No es presentado en la Biblia como injusto por hacerlo. Y después por condenar a las personas a las que Él dirigió sus voluntades por lo que hicieron. O sea, está diciendo Schaffer, Dios puede dirigir las voluntades. Otras veces, Dios no dirige las voluntades. Dios permite que la voluntad siga el curso de lo que esa voluntad quiere hacer. Pero Dios ya sabe el fin al que se dirige esa voluntad y permite que esa voluntad siga ese fin, para que ese camino, para que se cumpla el fin que Él quiere cumplir. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que ahí está, yo agarro la lapicera que está ahí arriba de la mesita. Supongamos que Panchito tiene 5 años, ¿sí? Un niñito, terrible, travieso, ¿cierto? Ahora, yo sé que si yo le doy esa lapicera a Panchito, o un crayón color rojo, la pared recién pintada, yo sé que Panchito va a agarrar ese crayón, ¿no es cierto?, y va a rayar toda la pared. Ahora, para que Panchito raye la pared, necesita tener la oportunidad para hacerlo, necesita tener el crayón para hacerlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo vengo a Panchito, le doy el crayón rojo y lo dejo solo en la habitación? Panchito va a rayar la pared. Supongamos que yo lo podría saber con certeza, ¿no? Panchito va a rayar la pared. Y Panchito, efectivamente, agarra el fibrón, el crayón, va y raya la pared.
decidió rayar la pared? Podríamos decir, bueno, por un lado, Panchito libremente tuvo la oportunidad, tuvo los medios, hizo lo que quiso hacer, rayó la pared. Y ahora es responsable por haber rayado la pared. Entonces yo vengo y le doy paleta por haber rayado la pared. ¿Sí? Pero por el otro lado, hubieron circunstancias que tuvieron que estar presentes para que esa pared sea rayada. Tuvo que haber un crayón y tuvo que haber una oportunidad. Yo tuve que haber salido. Podríamos decir así, en el jardín del Edén, el hombre pecó libremente. Pero para que el hombre peque, tenía que haber circunstancias que permitan el pecado del hombre. Y esas circunstancias fueron dirigidas por Dios. Dios puso un árbol, Dios permitió que la serpiente entre al jardín, que encuentre a la mujer, que hable con la mujer. Dios permitió todas estas circunstancias porque hay un propósito y un plan. Y el calvinismo dice un decreto, Schaffer dice un decreto, que Dios dirige de acuerdo a su voluntad. Las personas son libres de hacer lo que quieren hacer, pero aún las voluntades de las personas están bajo el conocimiento y bajo la dirección de Dios. Ya dijimos la vez pasada que esto enseñó Schaffer. Ahora, el alumno de Schaffer, Riley, tomó el mismo esquema. Riley cree lo mismo que Schaffer en cuanto al decreto eterno de Dios. Nada más que Riley decide usar otro término que le quita a la palabra decreto la responsabilidad de ser la primera causa. Que esto es un poco incómodo en la teología, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo que Dios es la primera causa en todo lo que sucede, ¿sucede el pecado? Sí. ¿Tengo que decir entonces que Dios es la primera causa del pecado? Si yo digo que Dios es la primera causa de todo lo que sucede, es difícil escapar de esta trampa, ¿no es cierto? De esta caída. ¿Se acuerdan que la vez pasada poníamos el ejemplo de la tentación? ¿Se acuerdan que poníamos, bueno, viene el tentador? Santiago dice, esa tentación no vino de parte de Dios. Ahora, ¿qué sentido tendría si... No, vino del diablo, pero Dios dirigió al diablo. Entonces, al fin y al cabo, ¿de quién vino la tentación? De Dios, tendría que decir. No sé qué pasó con la cámara, están titilando la lucecita. Dice la batería. ¿Dice rec igual? Sí. Ahí está. Ahora sí. Poníamos el ejemplo, ¿no? Supongamos, viene el tentador, tienta de nuevo a Panchito, y ahí podríamos decir, bueno, ¿de quién vino la tentación? Santiago, ¿qué está hablando? ¿Está hablando de la primera causa o la segunda causa? Bueno, ¿qué sentido tendría si yo creo que, bueno, el tentador lo tentó a Panchito, pero en realidad el que decidió que el tentador tiende a Panchito y el que dirigió todo para que el tentador tienda a Panchito fue Dios? Si yo creo eso en mi teología, estoy diciendo que ¿quién es la primera causa de esa tentación? Es Dios. Entonces lo que Santiago dice no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que Santiago diga, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque sí soy tentado de parte de Dios a través de Satanás o a través de mi concupiscencia. Pero Santiago dice, no, no es así. ¿Cómo entenderíamos Juan? Que dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si yo digo que la fuente de todo lo que existe, incluyendo el pecado, es Dios, estoy viendo un Dios que no es el Dios bíblico. Entonces, la palabra decreto y causa primaria nos hace sentir incómodos en algunos puntos de la teología.
Entonces Riley, en vez de usar la palabra decreto, decide usar la palabra diseño. Ya lo hablamos esto. Entonces, Riley, ¿cómo explica? Dice, lo que sucede es que Dios orquesta todos los instrumentos, todos los detalles, todo lo que sucede, Dios lo acomoda en el orden que Él quiere. Y aún Él está en el control de lo que hace que esos instrumentos existan y sean lo que son. Pero Dios no es la voluntad que, digamos, acciona todas las voluntades. Las voluntades tienen una responsabilidad propia. Cada voluntad tiene una responsabilidad. Y esa voluntad puede hacer algo de lo que Dios no es el autor. Y esa voluntad puede hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, aunque Dios lo permite y lo utiliza. Por ejemplo, Dios le da la ley al pueblo de Israel. ¿Es la voluntad de Dios que el Israel cumpla la ley? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que Israel se rebele contra esa ley? No, ¿no es cierto? Ahora, Israel se rebela contra esa ley. ¿De dónde surge esa rebeldía? ¿Esa rebeldía es producida por Dios dentro de un drama que Él crea? ¿O esa rebeldía es permitida por Dios dentro de un diseño que va a llevar a un fin que ya ha determinado desde toda la eternidad? Riley dice, lo que Dios hace es utilizar la rebeldía de los hombres. Es dirigir todas las cosas que pasan y Dios interviene muchas veces directamente. A veces Dios se mete, a veces Dios mueve una voluntad, a veces Dios hace cosas dentro de las personas y de los movimientos. Pero Dios no es responsable de todas las cosas que suceden. Aunque Dios dirige todo lo que sucede. Entonces, habiendo explicado eso, ¿cómo entendemos este tema del decreto? Aceptamos de que Dios tiene un diseño, de que Dios ya está todo establecido. Cuando una persona nace, ya está fijado el destino eterno de esta persona. Y ese destino eterno no se puede cambiar. Ya es salva o no es salva. Ya está escrito en el libro o no está escrito. Ya es así. Eso es una doctrina bíblica. Cuando la persona nace, ya está fijado el destino eterno de todas las personas. La pregunta es, en ese destino eterno, en ese hecho de que ya esté fijado ese destino eterno, ¿qué lugar juega las decisiones o las acciones de la persona durante esa vida? Bueno, pasen a la otra hoja, que arranca arriba la elección basada en previsión. En eso aquí vamos a mirar ahora. ¿La tienen ahí? Bueno, ahora Riley nos va a explicar cómo es que se entiende, cómo él entiende la elección de Dios, la predestinación de las personas. ¿Cómo él entiende Riley este concepto? Riley dice, hay tres formas de entender. Hay muchas líneas teológicas, pero todas caen en una de estas tres, dice Riley. La primera, él le pone este título, la elección basada en previsión. ¿Ya leyeron este capítulo? ¿Le había dado de tarea leerlo? Pedro lo leyó. Muy bien. Bueno, hubiese ayudado. Riley arranca hablando de la elección basada en la previsión. ¿Qué significa? Bueno, en este grupo sostiene que la elección está basada en la fe prevista. O sea, la persona ya nace determinada si va a ser salvo o no va a ser salvo. ¿Desde qué nace? ¿Desde qué concebió? Ahora, ¿cómo determinó Dios esto? Según este grupo, Dios decidió quién va a ser salvo, porque cuando Dios decidió crear todo el universo, Él ya conocía todas las cosas y Él sabía quién iba a creer en el Evangelio y quién no iba a creer.
sería algo así, por ejemplo. Cuando Dios creó solamente el inicio o Dios creó toda la historia a la misma vez. Bueno, si lo pensamos desde el punto de vista eterno, Dios creó toda la historia a la misma vez, ¿sí? Porque Dios es eterno. Dios no tiene tiempo. Para Dios un día son como 1000 años como un día. Dios no mide el tiempo como nosotros. Dios no tiene tiempo. Entonces, cuando Dios creó el universo, en realidad esa palabra previsión ni siquiera es una buena palabra. Y hay algunas de estas personas que entran dentro de esta categoría que no usan la palabra previsión. Porque ellos dicen, nosotros no creemos que Dios vio de antemano. Como si Dios tendría que mirar hacia el futuro. No. Estamos diciendo que cuando Dios ordenó y orquestó toda la historia, automáticamente Él vio que en este plan todas estas personas iban a creer. Y en este plan, cuando Dios decidió crear este universo, ya estaba determinado quiénes son los que van a ser salvos. Entonces, por ejemplo, ahí aparece una frase que sería característico de este grupo. Dice así: a la luz de este conocimiento y bajo los principios de su justicia y misericordia, Dios pudo ordenar su providencia maravillosa a fin de llevar a efecto la salvación de todos los que creerían en su Hijo, los que responderían a su llamado y aceptarían su grandiosa iniciativa de amor. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Dios ordenó su plan de tal manera que las personas que Él previó que iban a creer sean salvas. Entonces Dios hizo todo para que esas personas sean salvas. Dios quería salvar, Dios quería adoptar hijos, el medio que eligió fue la fe, por gracia, por medio de la fe. Entonces todos los que iban a creer, Él decide elegirlos para salvación. Entonces, la persona nace en este mundo y ya está determinado si va a ser salvo o no. Pero va a ser salvo porque a los 15 años va a venir alguien a su pueblo, va a predicar el Evangelio, va a creer en el Evangelio, entonces va a ser salvo. Ahora, esa persona ya siempre estuvo escrita en el libro. Pero estuvo escrita en el libro porque creyó. Ahora, esta posición tiene a su favor el hecho de que da una cierta atención a la responsabilidad del hombre. Hay muchos pasajes que sin duda ponen un énfasis en la voluntad del hombre y en el lugar que juega la voluntad del hombre en la salvación del hombre. Si la voluntad del hombre no jugaría ningún papel en la salvación, estos pasajes no tendrían ningún sentido. Por ejemplo, ahora vamos a leer. Abran ahí en Apocalipsis 22. La semana pasada estaba terminando la serie en Apocalipsis en la iglesia y llegamos a este pasaje. Versículo 14, por ejemplo. Arrancamos ahí. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por sus puertas. Fíjate la imagen que usan, ¿no es cierto? Todos tienen sus ropas sucias. No hay distinción. Más adelante en el versículo 15 va a hablar de que los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios. Pero estas personas que lavaron sus ropas también fueron todas estas cosas. Pero hay una diferencia. Ellos lavaron sus ropas. Los otros no lavaron sus ropas. Y están fuera. Llega el versículo 17 y dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa palabra, el que quiera, es la palabra para voluntad, la palabra celos. El que no dice, pone la salvación, el agua de la vida, gratuitamente. No hay ningún requisito para el agua de la vida, ¿no? No hay que pagar nada, no hay que hacer ninguna obra, no hay que ganar el agua de la vida de ninguna forma.
pero sí hay un requisito previo, ¿no? Porque dice, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El agua de la vida es gratis, pero hay un requisito, el querer el agua de la vida. Entonces, es imposible negar que en cantidad de pasajes a través de todo el Nuevo Testamento hay una invitación real y genuina y una apelación a la voluntad de la persona a querer y a creer y a recibir. Entonces, no tendrían ningún sentido estos pasajes si anulamos completamente la participación o, la responsabilidad del hombre a responder a la obra de Dios para su salvación. Entonces, cuando estos teólogos dicen, Dios supo quién iba a creer, quién iba a querer, y a ellos eligió, estos teólogos lo que están haciendo es basando su teología en este grupo de pasajes, que ponen el énfasis en la voluntad del hombre. Ahora, al hacer esto, esta posición parece no hacer justicia a otro grupo de pasajes que dan a entender que la elección de Dios no fue reactiva, sino activa. ¿Cuál sería la diferencia entre reactivo o activo? Bueno, reactiva es justamente en donde pone el énfasis en el hombre tomando esa decisión. Y activa es donde Dios pone el énfasis en Dios directamente. Reactivo sería, Dios dice, bueno, yo elijo a los que me eligen. Entonces ahí Dios estaría reaccionando a la voluntad humana. La voluntad humana toma la iniciativa y Dios reacciona a esa voluntad. Pero hay muchos pasajes que presentan otra verdad, que presentan a un Dios eligiendo al que no le había elegido. Hay pasajes que presentan otra verdad, presentan a un Dios tomando la iniciativa de elegir, no solamente tomando la iniciativa de mandar al Salvador, sino tomando la iniciativa de elegir a quién sería salvo. Vamos a leer, por ejemplo, hay un montón. Acá les puse muchas citas que después las pueden buscar, pero fíjense, por ejemplo, 1 Corintios, un pasaje clásico. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, están los sabios y los necios. Y Dios escogió lo necio para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Estaba lo débil, lo fuerte, Dios escogió lo débil para cumplir su propósito, que es avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, Dios toma la iniciativa de elegir lo que no merece ser elegido o no tiene la preferencia en las elecciones de las personas. Dios decide elegir lo que es contra la razón. Y Dios lo hace al propósito. ¿Para qué? Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie tenga motivo de jactancia. Para que nadie pueda decir, hubo una razón por la que Dios me eligió a mí por sobre los demás. No, Dios decidió elegirlo lo que no tenía ninguna razón. Y al que sí tenía razón, o a lo que a los ojos de las personas hubiese sido la preferencia, Dios eligió no elegirlos. Pasajes como estos, que están por todo el Nuevo Testamento, enfatizan un propósito de Dios en la elección que es contra la razón, contra lo que nosotros hubiésemos elegido, Dios eligió. Entonces, a ver,
Riley arranca dando esta posición. Riley mismo hace una reflexión, pero yo también hago una reflexión en cuanto a esto, que es esta. Si vos tomás esta posición, ¿es una posición legítima? Sí. Hay muchos pasajes que enfatizan la voluntad del hombre y la responsabilidad del hombre a responder. Sí. Vos podés predicar todos esos pasajes perfectamente desde esta postura. Pero esta postura se encuentra con un problema al responder los demás pasajes, que dan a entender de que la elección de Dios no fue reactiva, sino activa. Dios eligió. Justamente el concepto de elección es un concepto que trae un peso de responsabilidad en la voluntad del que toma la decisión, ¿cierto? Dios elige. Vamos a suponer, por un momento, a ver, que Dios eligió a los que le iban a elegir. Entonces, suponete que Dios al principio de toda la historia pone una regla. Y la regla es, todos los que responden a mi llamado, esos van a ser los elegidos. Entonces Dios mirando hacia el futuro, Dios ve que estos tres van a responder al llamado, ¿no? Ahora, Dios podría haber puesto otra regla. Dios podría haber puesto esta regla. Todos los que salten 10 veces en el pie derecho van a ser salvos. Dios lo podría haber dicho, ¿no? Puesto esa regla. Y ahí Dios hubiese sabido que no solamente estos tres, sino estos 8 iban a ser salvos. ¿Sí? Dios podría haber puesto esa regla. Dios podría haber puesto otra regla. Dios podría haber dicho, bueno, vamos a hacer que los que, no sé, me dan todo su dinero, sean salvos. Dios podría haber puesto la regla que Él quería. Al poner la regla de que todo el que crea en mí va a ser salvo, ¿no está Dios eligiendo a estos tres específicamente, sabiendo que solamente ellos tres van a recibir? Y sí, ¿no es cierto? Porque Dios podría haber puesto otra regla para elegir a otro grupo. Pero Dios decidió poner esta regla para elegir a este grupo. Entonces, aún esta posición de que Dios elige a los que ven de antemano, tiene la debilidad de que no se da cuenta de que está diciendo lo mismo. Dios hizo una elección específica a un grupo específico porque Él quiso elegirlos. ¿Sí? Y están los pasajes en la Biblia que afirman esta elección. Ahora, seguimos adelante. Ya vimos anteriormente, ¿no es cierto?, que hay los dos pasajes en Romanos 8 y en 1 Pedro 1 que son el punto más fuerte de este punto de vista. Son dos pasajes que hablan de que la elección está relacionada con el previo conocimiento. ¿Se acuerdan? A ver, léete, Dani, ¿tenés ahí? Léete Romanos 8. En 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Uno de los fuertes de este punto de vista es que la Biblia habla muchas veces acerca de la elección. En el Antiguo Testamento la Biblia habla de la elección del pueblo de Israel. Ahora, nunca en el Antiguo Testamento se habla de la elección del pueblo de Israel relacionada con el previo conocimiento. Nunca Dios dice de Abraham que lo conoció de antemano y que por eso lo eligió. La elección del Antiguo Testamento siempre se presenta como una elección que no tiene ninguna relación con las decisiones, ¿no es cierto?, de las personas, sino que es unilateral. Ahora, en el Nuevo Testamento sí es significativo que por lo menos estas dos veces se dice que la elección para salvación es de acuerdo al previo conocimiento. Eso sí es significativo. Y esta posición toma esto para apoyarse y decir, bueno,
Dios conoció y por eso eligió. Pero tiene una debilidad esta posición, que es que ninguno de los dos pasajes dice qué es lo que Dios conoció de antemano. Ninguno de los dos pasajes dice que lo que Dios conoció fue la fe de estas personas. Ese paso, desde decir que Dios conoció a decir, nosotros sabemos que Dios espera que la persona tenga fe. Es verdad eso. Pero ese paso de decir que lo que Dios conoció fue la fe de la persona es un paso que, ¿se acuerdan cuando hablamos de que los sistemas teológicos unen puntos? Este es un punto que está unido. Acá en el medio no hay nada, ¿no es cierto? Es un salto que hay que dar. Entonces, no hay una referencia bíblica que diga que lo que Dios conoció fue la fe que la persona iba a tener. No hay ninguna referencia bíblica. Pero sí tiene un punto a favor esta posición, que es que la Biblia sí dice que Dios eligió de acuerdo al previo conocimiento. Entonces hay que explicar por lo menos eso. ¿Qué significa que Dios conoció y que Dios eligió a los que antes conocieron? Y 1 Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Según la presencia de Dios, el mismo concepto. Pasamos al segundo grupo, así avanzamos. El segundo grupo es un grupo que la verdad a mí me cuesta identificar como un grupo. ¿Por qué? Bueno, este grupo habla acerca de la elección colectiva. ¿Qué significa? Bueno, significa que Dios eligió a Cristo. Cristo es el elegido. Y todos los que estén en Cristo son elegidos en virtud de estar en Cristo. No como seres individuales, sino por estar en Cristo, ellos también son elegidos. Entonces cualquiera puede estar en Cristo, hay una invitación a venir a Cristo, pero la elección es en Cristo. Y esta frase se usa muy seguida en el contexto de elección. Elegidos en Cristo. Entonces, según este grupo, ellos dicen, lo que Dios eligió de antemano no son individuos, no dijo vos sí, vos no, sino que lo que Dios eligió fue a Cristo. Y todos los que estén en Cristo van a ser salvos. Y hay una invitación para venir a Cristo. Hay diferentes posiciones. Por ejemplo, estos dos hombres que yo les menciono, José María Martínez y Ernesto Trenchard, en el librito, ¿cómo se llama el libro? Escogidos en Cristo. Ellos toman esta posición. Ellos, cuando llega el punto de elección, ellos toman la posición de que Dios escogió a Cristo. Y los que están en Cristo son elegidos. Lo que no me termina de cerrar a mí en cuanto a esta posición es que no me parece que explique la elección, sino que explica el medio para la elección, para la salvación. O sea, la pregunta no es si los que están en Cristo son salvos o no. La pregunta es cómo llegaron a Cristo. ¿Llegaron a Cristo porque fueron elegidos para que vengan a Cristo? ¿O llegaron a Cristo porque ellos eligieron venir a Cristo y entonces son salvos? Si dicen llegaron a Cristo porque ellos eligieron, están junto con el primer grupo, que Dios eligió a los que le eligieron. Y si dicen no, ellos llegaron a Cristo porque Dios les trajo a Cristo, porque Dios los había elegido primero, están con el tercer grupo. Entonces este grupo en realidad no termino de entender yo la diferencia entre los grupos 1 y 3. Si algún día alguno lo estudia un poco más y lo entiende y me lo explica, capaz que repasemos, agreguemos acá algo en el video. Bueno, el tercer grupo es el grupo que cree en la elección pretemporal. ¿Qué significa? Elección pretemporal significa que la elección es aquel acto eterno por el cual, en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para ser los recipientes de gracia especial y eterna salvación. Este tercer grupo dice, Dios no tuvo en cuenta las decisiones de los hombres para elegirlos. Dios los eligió de acuerdo a su soberano beneplácito.
Ahora la pregunta es, ¿quién dijo esto? Si se fijan abajo de todo, es una cita de la teología sistemática de Berkov, que está citado en la teología básica de Reilly. ¿Cuál de estas tres posiciones toma Reilly? Evidentemente, si uno lee la teología básica, Reilly toma la tercera posición. Reilly no cree que las personas son elegidas por la decisión que van a tomar en el futuro. Reilly no cree que las personas son elegidas en base a estar en Cristo, simplemente. No cree que la elección es colectiva. Reilly cree que la elección es específica, es particular y proviene de Dios antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de tomar esta posición? ¿Significa que Reilly entonces es un calvinista por creer en la elección desde esta perspectiva? Bueno, como yo le digo, le venía explicando, hay dos verdades que yo arranqué explicándose en las primeras, que yo creo que está en la Escritura, en pasajes como el que le acabo de leer, que hay una responsabilidad humana. Y que la responsabilidad humana tiene una relación directa con las consecuencias de esa vida. Pero por el otro lado, hay pasajes que muestran de que Dios es soberano sobre todas las cosas que suceden. Y que la salvación se inicia en la voluntad de Dios y no en la voluntad de las personas. No es que Dios responde a lo que el hombre quiere. Ahora, yo creo que estas dos verdades están en la palabra de Dios. Yo creo que la tensión que venimos trayendo desde el primer día es la tensión de querer volcarnos a una o a otra verdad. Y yo creo que es el problema que ha vivido la Iglesia desde la controversia pelagiana-agustiniana. Dos posiciones que se inclinan hacia dos verdades que pueden llevar, sobreenfatizando esas verdades, a dos errores. Pero entendiendo las dos verdades, pueden llevar a una verdad central. Yo creo que entre las dos verdades, o sea, que no es soberanía o responsabilidad humana, sino que es soberanía y responsabilidad humana. Y yo creo que la Iglesia tiene que vivir en medio de esa tensión. No es fácil vivir en esa tensión. ¿Por qué? Porque creo que es imposible crear un sistema teológico que haga justicia a las dos verdades sin violar algún principio bíblico que es claramente revelado. Yo creo que la Iglesia tiene que poder vivir en medio de una tensión que no puede resolver, que no puede entender completamente, pero que tiene que aceptar y predicar. Y la Iglesia tiene que escapar de afirmaciones que no son bíblicas. Y tiene que predicar las verdades bíblicas tal cual son dadas en la palabra de Dios. Tiene que poder predicar los pasajes que hablan de la responsabilidad humana sin hablar de la soberanía, hablando de la responsabilidad humana, y tiene que poder hacerlo con toda la convicción. Y tiene que poder hablar de los pasajes que hablan de la soberanía sin hablar de la responsabilidad, hablando de la soberanía y poder predicarlo con la convicción que viene de predicar la palabra de Dios. Hay una tensión en la que sí o sí fuimos forzados a vivir al Dios no darnos todas las respuestas a estas preguntas. Ahora, ¿por dónde seguir? La última que estudiamos, la elección pretemporal, así como la primera tiene puntos débiles, esta tercera tiene grandes puntos débiles también.
¿Cuáles son los puntos débiles de la posición calvinista en cuanto a la elección incondicional? Bueno, yo les menciono 3. En primer lugar, lógicamente, esta posición guía a negar el amor universal de Dios. La semana que viene, cuando hablemos de la redención limitada, vamos a leer algunas frases que te ponen la piel de gallina. Frases que dicen que es una herejía decir que Dios ama a todos igualmente. Sí o sí, una posición extrema calvinista que lleva a considerar la elección incondicional en esta tercera categoría va a llevar lógicamente a negar que Dios ame a todas las personas con el mismo grado, con la misma intensidad, de la misma manera. Si aceptamos esta forma de elección, llegaremos finalmente a la conclusión de que la razón por la que personas van al infierno es que Dios no quiso salvarles, dándoles el deseo de ser salvos. Sí o sí, llegamos a esta conclusión. La voluntad de Dios no fue la salvación de estas personas que se perdieron. Y llegamos a la conclusión de que la voluntad de Dios no fue la salvación, porque hay algo que motivó a Dios a amar a un grupo y a despreciar, a aborrecer, a dejar de lado otro grupo. Entonces, si yo no considero en nada la responsabilidad humana, toda la responsabilidad es de Dios. En segundo lugar, entra en conflicto con la voluntad revelada en que Dios desea la salvación de todos los hombres. O sea, decíamos al principio que nunca la voluntad oculta puede contradecir la voluntad revelada. Nunca la verdad o la especulación de lo oculto en Dios puede contradecir lo revelado de Dios. Y lo revelado de Dios es que Dios desea que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo explica el calvinismo este versículo? Bueno, la única forma de explicarlo es quitándole a este versículo el sentido que la palabra de Dios claramente da en este pasaje. Y es lo que pasa cuando yo armo un sistema teológico y no me encajan verdades. Lo único que puedo hacer es quitarle el contenido y la fuerza del argumento para que encajen cómodamente en mi sistema. Entonces, ¿cómo explica el calvinismo este pasaje de 1 Timoteo 2:4, que dice que no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Bueno, hay dos grupos dentro del calvinismo. Algunos lo que hacen es explicar con otros términos lo que significa voluntad. Y lo explicarían así. Por ejemplo, Sproul lo explica así. Dice, cuando yo digo, por ejemplo, cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, ¿era la voluntad de Dios que Israel cumpla esa ley? Sí, podríamos decir. ¿Era la voluntad de Dios que Israel cumpla esa ley? Para eso se las dio. ¿Es la voluntad de Dios que el hombre peque? No, no es la voluntad de Dios que el hombre peque. En un sentido, dice Sproul, pero en otro sentido, un sentido más profundo, un sentido más real, sí es la voluntad de Dios. Porque Dios lo diseñó así. Y Dios, es más, causó que esto suceda así. Entonces, en un sentido no es la voluntad de Dios, en otro sentido sí es la voluntad de Dios. Entonces, hay una voluntad más superficial y una voluntad más real. Ahora yo no me acuerdo bien cómo lo explica, pero él explica que hay 3 niveles de voluntades. Entonces, cuando este pasaje dice que no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, no está hablando de la voluntad más real de Dios. Porque si Dios hubiese querido que ninguno se pierda, ninguno se hubiese perdido. Entonces, no es real esta voluntad, es una voluntad más superficial, es una voluntad que refleja el carácter, pero no refleja la acción, no refleja la voluntad de Dios. Entonces, hay un grupo que lo explica así. Dice, en realidad dice que es la voluntad de Dios, pero en realidad no es la voluntad. Es solamente un juego de palabras. Hay otro grupo que lo que termina diciendo es lo que yo les explicaba en cuanto a la voluntad revelada y la voluntad oculta. ¿Es la voluntad revelada de Dios? Sí es la voluntad revelada. No hay forma de escapar. Este pasaje dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero debe haber otra voluntad oculta que no conocemos. Una voluntad que Dios no nos reveló.
Y en esa voluntad oculta, Dios no quiere que todos se salven. Entonces hay una voluntad revelada y una voluntad oculta. Ahora, ustedes se dan cuenta que lo que estamos haciendo es quitándole a pasajes bíblicos que son importantes para tener una referencia en cuanto al propósito de Dios, el valor de las palabras. Estamos sacándole el contenido de las palabras, estamos dándole un contenido para que encaje en este sistema. Entonces, esta posición de la elección pretemporal que no toma en cuenta la responsabilidad humana me lleva a dejar de lado pasajes que son importantes en la revelación del carácter y el propósito de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios realmente? ¿Qué es lo que desea Dios? Dios nos reveló que Él desea que todos sean salvos. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, y en tercer lugar, anula la libre elección de los individuos. Ahora, claro que el calvinismo dice, ¿qué problema es este? La Biblia no enseña que hay ninguna libre elección. Ahora, Norman Geisler, que es profesor ahí en el seminario de Dallas, si no me equivoco, tiene un libro que se llama Elegidos pero Libres, y él hizo un estudio de todos los padres apostólicos. Hizo un estudio de todos los escritos que tenemos de los primeros 200 años de la historia de la Iglesia. Y adivinen cuál fue el factor común entre todos los padres apostólicos, cada uno de ellos sin excepción. Todos hablaban de que en la salvación la responsabilidad humana era primaria. O sea, la libertad de elección es exaltada en todos estos escritos. Ahora, vos decís, bueno, pero no son la palabra de Dios. Claro que no son la palabra de Dios. Pero es significativo que los discípulos que se sentaron a los pies de los apóstoles y que lo escucharon a los apóstoles predicarle en vivo y que leyeron todos sus escritos, que vivieron en la iglesia primitiva, hayan escrito y dado tanto énfasis a la libertad de elección. Es significativo que recién en el siglo IV, cuando aparece Agustín ahora contradice 300 años de historia de la iglesia. Y dice, por 300 años la iglesia ha estado equivocada. Yo vengo a restaurar la verdadera enseñanza apostólica. Hay que tener bastante audacia para decir ese tipo de cosas, ¿no? De decir, todos se equivocaron y yo vengo a enderezar a la iglesia y a decir lo que verdaderamente enseñaron los apóstoles hace 300 años. O sea, 300 años es mucho tiempo. Es como decir de acá, antes de la revolución en Argentina. Muchísimo tiempo. Es como decir que todos en este periodo se equivocaron. Nosotros restablecimos la iglesia verdadera. Es significativo que todos los padres apostólicos enfatizaron, le dieron un lugar de prominencia a la libertad de elección. Entonces no se puede desacreditar así de fácil. Sí debemos apoyarnos en la verdad bíblica, pero es importante estudiar qué es lo que la iglesia entendió de esta verdad bíblica. Nos sirve como una referencia para no caer en errores doctrinales. Para eso estudiamos historia de la iglesia, para eso estudiamos escritos como los que estamos estudiando ahora, para no caer en errores. Entonces, esta posición tiene estos puntos débiles que no pueden ser pasados por alto. Vamos a hacer así. Bueno, llegamos entonces, tenemos que concluir esto de alguna manera, y la mejor forma que veo de concluirlo es terminar hablando de lo que empecé hablando, de que este tema ha sido un tema que ha estado en la mesa de debate, ¿no es cierto?, por 1600, 1700 años. Que muchísimas personas han luchado para crear sistemas y relacionar estas verdades en un sistema. Y se han hecho muchos avances, se ha contribuido a entender, pero no creo que se haya resuelto la tensión y no creo que se pueda resolver. Y como les decía recién, lo que yo creo que debemos aprender a vivir es en esa tensión, vivir en ese y.
en el medio de las dos cosas. Hay en el apunte, el próximo subtítulo, le pone un título a esta lección que me parece mucho más apropiado. No es un título que lo inventé yo, lo escuché de alguien que lo explicaba, no exactamente con lo que yo voy a explicar, pero sí usa esta misma idea, que es la elección congruente. Elección congruente da a entender que la elección sucede en dos campos y en dos realidades que coexisten, que son verdad, ambas. Yo creo que uno de los problemas que surge en el sistema teológico es cuando queremos tomar estas dos verdades y darle un orden de preferencia. O sea, el calvinismo dice, la persona cree porque fue elegido. El arminianismo dice, la persona es elegida porque cree. Y la elección congruente dice, la persona es elegida y la persona cree. Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son afirmadas. En algunos momentos, a una de las dos cosas se le da la prioridad. En otros momentos, a otra de las dos partes se le da la prioridad. Y se presenta así, creo yo, con un énfasis en los dos para que nosotros podamos entender una verdad o acercarnos a una verdad que es imposible de entender, pero que Dios quiso que nosotros estemos en esa verdad. Entonces, elección congruente sería aceptar las dos verdades en un sentido relacionada con la otra, pero no subordinada a la otra. Entender la elección eterna y la responsabilidad humana presente. Ahí aparece una serie de versículos que no lo vamos a estudiar, pero ustedes lo pueden leer después, donde por un lado aparece la elección específica y pretemporal, por otro lado hay una responsabilidad humana que es expresada con igual claridad a través de toda la Biblia, que muestra un ser moral y libre para tomar decisiones que afectan su vida presente y futura. Un ser moral libre que toma decisiones y que esas decisiones afectan su vida presente y futura. Y hay muchísimos pasajes. Recién leímos uno. Ahí, Aaron Simon. Yo estaba leyendo un comentario el otro día de Romanos. Hoy no nos va a dar el tiempo, vamos a ver si la semana que viene, la próxima vez que nos juntemos, nos da un ratito de tiempo para hablar acerca de Romanos 9, que es un pasaje claro, clave para esta doctrina. No nos dio el tiempo ahora, lo vamos a estudiar la próxima vez que nos juntamos. Estaba leyendo un poquito el comentario de este hombre, pero este hombre da una ilustración, dice que habla acerca de un hombre que viene a la puerta de la salvación, y en la puerta de la salvación leen en el poste de la puerta que dice el que tiene sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces la persona mira y entra por la puerta de la salvación. Y cuando entra por la puerta de la salvación, mira para atrás y en el mismo poste, en la parte de atrás, decía, elegidos desde toda la eternidad. La persona cuando vio la puerta, había una invitación a la que él debía responder, y una invitación a la que él respondió, y entró por esa puerta, y cuando entra por esa puerta, mira para atrás y ve la otra verdad, una verdad que es tan real como la invitación y la decisión genuina de él.